tienes una manera de reacción de la célula donde cambia morfológicamente, pero no genotípicamente, o sea, no hay mutación en su genoma. Y también sabemos que si quitamos el estímulo, si quitamos la causa, también esta adaptación celular puede revertirse a la normalidad, puede cambiar. Una hipertrofia puede atrofiarse, una hiperplasia igual puede atrofiarse, una atrofia puede hipertrofiarse y la metaplasia incluso puede ir hacia atrás. Hemos hecho ya el reto de que facilito es saber causas fisiológicas y causas patológicas de hiperplasia, hipertrofia y atrofia. Facilito es saber o buscar causas patológicas de metaplasia, ¿no ve? Pero no es muy claro las causas fisiológicas, un estímulo fisiológico, una etiología para metaplasia, ¿no? Entonces está el reto planteado, ¿no ve? Con, eh, digamos que un premio de 20 puntos sobre el examen primer parcial. Y si me dicen una que no sé, en odontología es 20 puntos sobre la nota final. Eso habíamos quedado ya la anterior clase, ¿no? Hemos visto también que, por ejemplo, la metaplasia, la clásica metaplasia que se determina, se muestra en el libro, es la metaplasia de tipo intestinal y hemos dibujado, ¿no? Aquí tenemos una membrana basal, células redonditas que se hacen más plana, 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 más planas, y hemos dicho que la más especializada, la más diferenciada, la más madura es la de arriba y la menos madura es la de abajo. Entonces no es un hada madrina de que cambia una célula por otra célula, o sea, una plana, ese ratito se hace una cilíndrica, ¿no? Sino que el estímulo, en este caso el ácido, hace que esta célula de aquí abajo, en vez de madurar, de especializarse a plana, madura, se especializa a cilíndrica, nada más. En teoría, todas las células tienen capacidad de hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque tienen toda la información genética de un humano. Tenemos 23 pares de cromosomas, entonces solo es que lea una instrucción de su genoma para hacer una célula cilíndrica, una célula eh, endocrina, una célula neuronal, etc. En teoría, cualquier célula podría convertirse en cualquier célula, solo que no sabemos muy bien por qué algunas tienen afinidad para convertirse en otras y realmente no, esto da una potencialidad. Por ejemplo, alguien se ha sufrido un infarto, una muerte cerebral, un pedazo de cerebro se ha muerto. Podríamos hacer que esas células se regeneren o metaplasien y cambien a otras nuevas neuronas, ¿no? En teoría. Y in vitro, ¿qué quiere decir eso in vitro? En una caja Petri, en cultivos, se han logrado algunos avances, digamos, y eso es lo que se está viendo en el futuro, ¿no? Si nosotros podemos controlar a la metaplasia para que cualquier célula la podamos hacer lo que queramos, pucha, estaríamos potencialmente hablando de curación de varias enfermedades. Por ejemplo, un infarto de miocardio, se muere un pedazo de corazón, ya sabemos que ese corazón no puede volver a crecer, solo se rellena con tejido cicatrizal, pero podríamos tal vez estimular ese tejido cicatrizal para que se convierta en músculo. En el campo de la odontología, perdemos una pieza dentaria y ni modo, hay que hacer un implante, todo un show, hay que desgastar el hueso, todo un show. Tal vez estaríamos hablando de que podríamos hacer metaplasia de algunas células que han quedado ahí y otra vez el botón germinal de un diente, quién sabe. Entonces, la metaplasia es una potencialidad que a la larga, con más estudios, más avance, probablemente vamos a estar utilizando, ¿no? Para poder reparar lesiones que han sido irreversibles, ¿no? A ver, ya repasando esto lo habíamos visto en la última clase. Lesión celular reversible, como su nombre dice, revierte si quitas el estímulo. La irreversible no puede volver hacia atrás porque ha pasado el punto de no retorno, o sea, la ruptura de la mitocondria. En la lesión celular reversible hay desaparición, puede haber, si desaparece el estímulo, vuelve a la normalidad. Hay disminución de ATP y como hay disminución de ATP, que la ATP es la energía, ¿no ve? Para que funcione una célula,
la bomba de sodio-potasio, que seguramente la han llevado, la están llevando en fisiología, funciona eh, deficientemente. Y la bomba de sodio-potasio es la que maneja los líquidos en la célula. Por consiguiente, como está funcionando mal, ¿cómo se va a ver una célula en lesión celular reversible? Hinchada, edematizada, dice el libro, pero no es muy correcto hablar del tema edema en una célula. ¿Por qué no es muy correcto decir edema en una célula? Porque cuando ustedes hablen de edema en semiología, el edema es más agua, pero fuera de las células, en el espacio intersticial. Entonces es mejor decirle, yo me gusta decirle mejor que está hinchada la célula o está tumefacta, en vez de decirle que hay un edema celular. En la lesión celular reversible, lo bien importante que hemos mencionado es que la membrana celular no está rota. Está toda hinchada la célula, pero no está rota. Mientras que ya en la lesión celular irreversible hay pérdida de la permeabilidad de membrana, o sea, la membrana está rota. Esto nos ayuda harto. ¿Por qué? Porque tú varias veces vas a pedir laboratorios, ¿no?, de tu paciente, y una manera de saber si tu lesión celular es reversible o es irreversible es que si la célula está rota, lo que está dentro de la célula va a salir afuera. Y por la sangre tú puedes detectar esto. Si detectas estas proteínas, por ejemplo, enzimas cardíacas, amilasa del páncreas, fosfatasa de la vesícula biliar, transaminasas del hígado, inmediatamente vas a decir, esto ya no es una lesión celular reversible porque ya se ha roto su membrana, es irreversible. ¿Y cómo sé que es irreversible? Porque lo que estaba dentro de la célula ya está afuera, por eso estoy detectando sangre. Entonces, esa es una aplicación clara, concisa y precisa de lo que se llama laboratorio clínico en Bolivia, pero en otros países se llama patología clínica. Hemos dicho que el único camino que tiene una lesión celular irreversible, o sea, hacia dónde va a ir, solo es a muerte. Y la muerte ustedes la conocen por dos patrones morfológicos evidentes, o sea, dos morfologías, dos formas que podemos identificar tanto macro, la necrosis, como micro en la apoptosis. Entonces, el patrón de muerte celular necrosis son los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular. Evidentemente, ya desde la lesión celular irreversible, ¿se acuerdan? Hay pérdida de la integridad de la membrana. Entonces va a haber desnaturalización de las proteínas, se van a ir rompiendo las proteínas y va a haber digestión enzimática. Esto aquí hay que añadirle algo más. Como se ha roto la membrana y las proteínas ya han salido hacia del citoplasma a la sangre, este es un estímulo como de Hansel y Gretel. Es un estímulo como un estímulo que lo vamos a nosotros ver más en el capítulo de inflamación. Si tú tienes una muerte, digamos, del corazón, se ha necrosado, esa necrosis no se queda ahí, se tiene que limpiar, se tiene que sacar. ¿Quién limpia, quién saca esta necrosis? La respuesta inflamatoria. ¿Cómo se llama a la respuesta inflamatoria? La respuesta inflamatoria básicamente es que llamas a los leucocitos, a los glóbulos blancos que van a venir a fagocitarse, a comerse esa necrosis o lo que sea. ¿Y cómo los llaman? Tipo por como el cuento de Hansel y Gretel. ¿Alguien conoce el cuento de Hansel y Gretel o ya es muy antiguo para ustedes? ¿Conoce o no conoce? Por migajas, doctor. Exacto. Es decir, que todas esas proteínas van a ir diluyéndose en el plasma y los macrófagos, los neutrófilos están patrullando, ¿no? Entonces él agarra y dice, uy, aquí hay una, ¿qué es esto? Es una proteína. Y va agarrando más y llega al lugar. Entonces, esto ustedes ya lo han debido llevar el año pasado en histología, este año en fisiología también lo van a llevar, y también en anatomía patológica en inflamación. ¿A qué se llamará eso de ir tras como migas de pan? Tiene un nombre, un término. ¿Cómo se llamará eso? ¿Alguien tiene idea? A ver, lo vamos a dejar para investigación.
pero tiene un nombre específico a ese cuento de migas de pan. Entonces, básicamente en la necrosis, ¿qué es esto? Están llevando a un chat. Espérame un minutito. Ítem, hermano. La licenciada en enfermería. Profundamente de que no se puede, sí. Bueno, gracias, van a disculpar, pero siempre tenemos problemas en el hospital. Entonces, básicamente, cuando tú tienes necrosis, se rompe la membrana y eso como migas de pan va trayendo a la inflamación. Y la inflamación se lo come esa necrosis. Ese es uno de los puntos bien diferentes que tiene, por ejemplo, la necrosis versus la apoptosis. En la apoptosis no hay eso. O sea, es como si la célula haría huelga de hambre, así se hace más chiquitita. Pero lo más importante es que nunca se rompe la membrana en la apoptosis. Por consiguiente, no viene una inflamación. No sucede una inflamación en la apoptosis. Ahora ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo nos deshacemos de esa célula y demás? Cuando se hace como huelga de hambre, se hace más chiquita en la apoptosis, la otra célula que está al ladito, se la come a la célula. Es por eso que la necrosis versus la apoptosis, la necrosis es masiva, es grande, se puede ver macroscópicamente un tejido desvitalizado, una cirugía, ustedes van a ver, está todo necrosado, van a decir, ¿no? Pero la apoptosis es como programada, ¿no ves? Una muerte celular programada y es así unita, y no es así masiva. Por eso es que macroscópicamente, a ojo nomás, la necrosis es la que se puede ver y la que solo se puede ver microscópicamente es la apoptosis. Dentro de las necrosis tenemos varios tipos de necrosis, pero el 90% de las necrosis que vemos en odontología o medicina es necrosis de coagulación o también llamado infarto. Si tú te dicen tiene infarto, cuidado, casi todo el mundo piensa cuando habla de infarto, infarto es de corazón nomás, no. Puedes usar ese término para lo que te dé la gana. Infarto de la arcada dentaria, infarto cerebral, infarto mesentérico, infarto miocárdico. Infarto es solo como decir en una sola palabra necrosis, y es una necrosis específica, es la necrosis de coagulación.
y se van a acordar de la necrosis coagulación porque la célula es como si se quedara así momificada, coagulada. Tú la puedes ver al microscopio y ves muy rosada, muy eosinófila, pero sabes, aquí parece que estaba el núcleo, aquí parece que está el citoplasma, está como momificada. Esa es la necrosis de coagulación. Y el 99.9% de la etiología de la causa de una necrosis coagulativa, o sea, también llamada infarto, es la isquemia, es que no le ha llegado oxígeno ni nutrientes. Ahora, se van a acordar de la necrosis licuefactiva porque ya no se ve la célula momificada, se queda licuada nomás, un licuado de células rosadas, o sea, no se ve nada, solo un licuado, una mancha rosada. A eso se llama necrosis licuefactiva. Y la necrosis licuefactiva tiene que ver con la inflamación. Y la mayoría de las veces la inflamación tiene que ver con ¿qué? Con una infección. Entonces, la causa de un licuado de células generalmente es una infección bacteriana y al tener una infección tiene una inflamación. ¿Ve? Y la causa del 99.9% de las veces de una necrosis donde se coagula la célula es una isquemia, es decir, que no ha llegado oxígeno y nutrientes. Ahora, hay otras, digamos, necrosis, por ejemplo, la gaseosa y la necrosis grasa, que es menos probable que la vean. La necrosis grasa, por ejemplo, ¿en dónde la podrían ver específicamente en odontología? ¿Alguien sabe qué es la bolsa de Bichat? ¿Qué serán las bolsas de Bichat? ¿Se acuerdan? Que ahora está bien de moda quitárselas. Incluso ya le han entrado los odontólogos, también ya están haciendo esto, aunque tal vez sería de un cirujano plástico, pero también a ¿No es veces... de los cachetes, doctor? ¿De la Sí, bichectomía? ¿A lo que le dicen? exacto. Esa cantidad, esas bolsas de Bichat, el 90% de esas bolsas de Bichat es grasa. Entonces, si no sabes hacer bien esto, puedes provocar una necrosis enzimática de la grasa. Lo curioso, digamos, de la necrosis grasa es que produce calcificación. O sea, después se puede volver piedra. ¿Por qué? Porque se vuelven piedras de calcio. Entonces, imagínense hacer mal esto y de tener dos piedras aquí. Eso, digamos, es más estético y demás. Pero nosotros explotamos, por ejemplo, la necrosis enzimática de la grasa en una pancreatitis. Acuérdense que el páncreas es igual 90% grasa. Entonces, a veces nosotros estamos en duda, ¿no ven? Pucha, ¿será que se ha muerto un pedazo de páncreas? ¿No se ha muerto un pedazo de páncreas? ¿Qué hacemos? Le hacemos una tomografía o una radiografía. Y al tiro si vemos puntos blancos, porque en la radiografía, acuérdense que en la radiografía eso blanco es algo sólido, ¿no ven? Pues los dientes, si haces, es bien sólido, ¿no? Se ve ahí blanco. Entonces, esos puntitos blancos, eso demás, dicen, no, entonces ha tenido necrosis grasa de tanto por ciento, del 50% del hígado, del 20%. Entonces, la necrosis grasa nosotros la podemos detectar fácilmente con una radiografía. ¿Por qué? Porque si ves cosas blanquitas, son las calcificaciones. Ahora, cuando hablamos de la necrosis gaseosa es más un término macroscópico. En realidad, la necrosis gaseosa sigue siendo un licuado de células. Si tú ves al microscopio, ves licuado de células, o sea, sería una licuefactiva. Pero macroscópicamente, o sea, a ojímetro, ves como calcio, como quesillo ves. Cuando ves como quesillo, eso es necrosis gaseosa. Pero esto en nuestro país, en nuestro contexto, tiene una etiología que sería entendido como tuberculosis. O sea, la mayoría de las veces que ustedes vean así como quesillo, en la lesión, blanco así, y digan, esto parece una necrosis gaseosa, automáticamente en tu cerebro igual a tuberculosis. ¿Por qué en Bolivia decimos esto? Porque nuestra incidencia de tuberculosis es alta. Ahora, si estás en otro país, puede ser que la necrosis gaseosa no sea solo de causa Mycobacteria tuberculosa, ¿ya? Puede ser de otras. Pero en Bolivia, mientras no se demuestre lo contrario, tú ves como quesillo, tuberculosis. Ahora, mucha gente también asocia la tuberculosis solo con quién, solo con pulmón. Tuberculosis es de pulmón y de nada más. No.
La tuberculosis evidentemente afecta a los pulmones y ahí es donde nos da miedo, tienes tos, fiebre tos con sangre, etc. Pero la tuberculosis es una infección que puede afectar a cualquier órgano y tejido. En el gastro ya tenemos récord, como vemos de toda la patología de Cochabamba, tenemos donde no tenemos tuberculosis, hemos encontrado tuberculosis en cerebro, hemos encontrado tuberculosis en ojo, en piel, en lengua hemos encontrado. Y ese es el asunto del problema que nos plantea la tuberculosis. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más ampliamente en el capítulo de inflamación, pero una vez nos ha llegado una lengua cortada a la mitad. ¿Por qué? Porque la tuberculosis da necrosis gaseosa. Esa necrosis gaseosa a veces se rodea, se hace un granuloma, se hace una bola dura, porque el sistema inflamatorio, a ver, lo que hace es querer focalizar y que esa necrosis no se desparrame, vamos a decir así. Entonces, hace una bola, ¿ya? Y esa bola, macroscópicamente, la mayoría de las veces nosotros le asociamos a que, es un tumor, una bola, es cáncer y listo, hay que cortar. Se está viendo, ¿no? Ahorita esta imagen. Sí, doctor, se mira. Entonces, varias veces que ha habido sonceras del Viedma, del materno, del pediátrico, del Hospital del Norte, del Hospital del Sur, del Hospital de Villa Tunari, ha sido porque macroscópicamente la necrosis gaseosa, con su etiología tuberculosis y su granuloma, nos hace ver feo, nos hace ver una bola. Incluso podrías tener una tuberculosis en el pulmón, una bola en el pulmón, hace una radiografía, ya tiene un tumor pulmonar, hay que volarle medio pulmón. No, señores, necesitamos una biopsia primero, porque esa bola podría ser de necrosis gaseosa enquistada y eso puede hacer pensar que es cáncer. Y el tratamiento de cáncer es diferente, pues lejísimos a uno de tuberculosis. La tuberculosis la podemos curar en 9 a 12 meses con un tratamiento de 3 antibióticos y listo, desaparece. Entonces aquí nos han mandado la mitad de la lengua y evidentemente cuando yo he visto la mitad de la lengua, lo que más he pensado es que, seguramente ya le han hecho una biopsia y seguramente les hemos dicho que era cáncer. Cuando veo al microscopio veo que es una mancha rosada y cuando he cortado la lengua al primero veo como blanco, como queso y ya me asusto y digo, y al microscopio veo necrosis licuefactiva y he dicho, no, esto es tuberculosis. Encima le hemos hecho algo que se llama Sil-Nielsen, una tinción especial que hace mostrarme unos palitos y esos palitos, esos bacilos, son tuberculosis. Entonces, cuando les hemos dado el diagnóstico, casi se han bautizado, ¿no? los médicos, pero peor todavía, o sea, el que paga los platos rotos es el paciente que tiene ahora media lengua nomás para la vida. Y en realidad tendría que haber hecho un tratamiento de 9 meses con antibióticos. Entonces, ojo, cuidado con eso. Una de las claves que pueden ver, aunque vean una bola, y si en esa bola adentro se ve como quesillo, tranquilo, esto puede ser una tuberculosis que me está simulando un cáncer. Entonces, la tuberculosis tiene harta cosa que simula cáncer y el cáncer también tiene harta cosa que simula tuberculosis. Por ejemplo, en el cáncer, algo que clásicamente, digamos, vemos es que el paciente baja de peso. El cáncer, sí, está flaquito, come y va. En la tuberculosis lo mismo pasa. Baja de peso, inexplicable, tuberculosis. En la tuberculosis generalmente hay fiebre, porque es un proceso infeccioso. Y curiosamente nosotros pensamos que en el cáncer no hay, y en el cáncer también da fiebre. Entonces, si te bajas de peso, te da fiebre, podrías decir, puede ser tuberculosis, pero también podría ser cáncer. Entonces, cuando ustedes piensen en que puede ser cáncer, también pongan en su mente, y si es tuberculosis, o cuando ustedes estén pensando y digan, puede ser tuberculosis,
pero también podría ser cáncer. Las dos cosas siempre. Peor todavía si es de vía aérea, porque el paciente si tiene tos con sangre, eso puede corresponder a qué? A una tuberculosis, pero también podría corresponder aquí a un cáncer de pulmón, porque te está muriendo un pedazo y está saliendo sangre. Entonces, es muy similar los síntomas y signos de la tuberculosis. Consejo de conejo, cuando usted esté a un paciente con síntomas que les parece tuberculosis, piensen que también podría ser cáncer. O cuando tienen un paciente que les parece que podría ser cáncer, por favor hagan el diagnóstico diferencial de lo que podría ser llegar a ser tuberculosis. Bueno, ya hemos visto la diferencia entre hipoxia e isquemia. La hipoxia es solo baja de oxígeno. La isquemia es, además de baja de oxígeno, baja de nutrientes y baja de recogida, limpieza del tejido, de las sustancias tóxicas. O sea, que si yo preguntara qué lesiona más fácilmente, o sea, ¿cuál es peor? Obviamente la isquemia, porque la hipoxia solo es baja de oxígeno y la isquemia es baja de oxígeno y además de otras cosas. Ahora, la causa de hipoxia puede ser la isquemia, obvio, ¿no? Porque la isquemia es disminución del flujo, se obstruye el flujo sanguíneo, pero no es la única causa de isquemia, de hipoxia, la isquemia. Por ejemplo, en algunas otras clases me han dicho, si voy al Everest, si voy al Limani, estoy alto, me puede dar hipoxia porque no hay suficiente oxígeno. También, si se está quemando mi casa y me estoy intoxicando con monóxido de carbono, estoy respirando eso, también me está dando hipoxia. Y eso no quiere decir que esté obstruida una de mis arterias, venas, etc. Cuando hablamos de apoptosis, ¿cuál es la principal diferencia entre la apoptosis y la necrosis? La apoptosis no da inflamación, la necrosis sí da. ¿Por qué? Porque está rota la membrana. La apoptosis es una muerte celular programada y es individual, así, unita, y es un programa celular, un programa genético, un software, vamos a decir así, que se ha activado. La necrosis es masiva. Ahora, la necrosis solo tiene causa patológica. No hay nada normal que te dé apoptosis. Lo digo, la necrosis. Mientras que la apoptosis tiene de las dos. Puede haber una causa patológica que te dé apoptosis. Por ejemplo, una isquemia también te puede dar algunas células que se van a suicidar porque no tienen suficiente oxígeno. Pero también hay causas fisiológicas de apoptosis. En la embriogénesis, ¿no ve? Cuando estamos desarrollando nuestras manos, mano palmípeda, dice, ¿no? Como pato, pero no nacemos con esa mano de pato, se mueren las células interdigitantes, ¿no? Entonces, esa es una muerte celular programada, pero de causa normal, no es una causa patológica. Entonces, la apoptosis tiene las dos etiologías, tanto fisiológica como patológica. Aquí hay un cuadro comparativo que tenemos apoptosis de causas fisiológicas a apoptosis de causas patológicas. Aquí, por ejemplo, tenemos en fisiológicas embriogénesis, ¿no? Ya hemos hablado. Las involuciones, por ejemplo, cuando crece el útero cuando está gestando, cuando vas a tener un bebé y luego nace el bebé, pero el útero no se queda de ese tamaño, se va haciendo pequeño. ¿Y cómo se hace pequeño? Porque disminuye su tamaño de las células y disminuye su número más, que había aumentado su número. Pero no es una hada madrina, así que desaparece célula, desaparece así, desaparece por lo que sea. No. ¿Cómo desaparece? Porque las células se apretan su botón de muerte celular programada, se hacen chiquititas, y luego, cuando están muy pequeñas, como de huelga de hambre, la otra célula de al lado se la come. Cuando hablamos de etiologías patológicas, una de las más interesantes y más importantes es las infecciones virales. Cuando una célula está infectada por un virus, por ejemplo el coronavirus, ¿no ven? Una de nuestras defensas es, pucha, se ha infectado la célula, no voy a contagiar a las otras células. Aprieto mi botón de muerte celular programada, ¡pum! Aprieto, ¡pum! Muere, y es una de nuestras defensas. Pero los virus han evolucionado y se han puesto tan peines de que, por ejemplo, el virus del VPH, el virus del papiloma humano, ese virus del papiloma humano era sumamente peligroso para cáncer cervicouterino. O sea, la causa de cáncer en el útero, en el cervix del útero,
es casi 100% este pinche virus, porque el virus viene y lo arruina el DNA y te hace dar cáncer. Este virus, su principal arma es que entra a la célula y la célula dice, ok, voy a apretar mi botón de muerte celular programada. Pum, aprieta y no funciona. Porque el pinche virus arruina un gen que se llama P53. El gen P53 se lo tienen que memorizar, leer, entender, porque lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a ver el capítulo de neoplasias. Ese gen P53 es clave. Ese gen P53 en más del 90% de los cánceres humanos es el que está mutado. Ese gen P53 hace hartas cosas. Uno, ¿qué hace? Puede iniciar la división celular. O sea, ese gen controla que se divida la célula. También es como el freno, tiene freno. Aprieta el freno de la división celular. Entonces, por un lado, tiene acelerador, tiene freno. Acelerador, freno, la división celular. Pero sabemos que no todo en la vida es perfecto. En una división celular, una mala suerte puede haber un mal acoplamiento, un cambio de una base, etcétera, una mutación. Pero todo bien, todos los días nosotros dividimos nuestras células y todos los días tenemos mutación. Pero ustedes se asustarán, pero ya, ¿y por qué no me da cáncer? Por esta razón. Porque esa mutación, ese desarreglo del DNA, lo puede arreglar, ¿quién creen? El gen P53. Entonces, ¿qué hace el gen P53? Acelerador, división celular, freno también. Ah, se ha arruinado un pedazo de DNA. No se preocupe. El P53 agarra, lo arregla. Ahora, a veces es tan arruinado, está tan arruinado el DNA que no se puede arreglar. Entonces, el gen P53 tiene acelerador, tiene freno, tiene arreglar el DNA, pero cuando no puede arreglar, tiene un as bajo la manga, que es que activar la apoptosis. Entonces, ¿quién activa la apoptosis? El gen P53, en la última, pero ya, cuando no ha podido arreglar el DNA. Entonces, los virus, como por ejemplo el virus del VPH, virus del papiloma humano, entran y para que no apriete su muerte celular programada, le arruina su botón. Ese botón de adentro se llama la vía intrínseca de la apoptosis. Hay dos vías de la muerte celular programada, la de adentro y la de afuera, la intrínseca y la extrínseca. Entonces, la vía intrínseca de la apoptosis aprieta y no da. La macana de este virus del VPH es que arruina todo el DNA y ya te da cáncer. Ahora, ¿cuál es la gran soncera que ha pasado con el virus del VPH? El virus del VPH había en el 16, el 18, el 21 que eran de alto riesgo para cáncer en las mujeres en el cervix. Pero, oh sorpresa, ahora han mutado de tal forma que también se detectan en donde creen, cavidad oral. Entonces, los pinches virus del VPH que producían cáncer cervicuterino, ahora están produciendo cáncer ¿dónde? En cavidad oral, cáncer de cabeza y cuello. Lo que hace que todos los odontólogos tienen que ponerle ¿cómo se llama? Una atención a esto. Porque la mayoría de las veces que se crea un cáncer en cavidad oral es por el pinche virus este. Y la mayoría de las veces, a veces el odontólogo ve una lesión así leucoplástica, un puntito, dos puntitos así medio feo, medio blanco, no sé qué, no le tira mucha bola, porque dice, no, yo estoy haciendo limpieza o yo estoy haciendo tratamiento de conducta. Y en la gingiva se ve eso. Y dice, no, ¿qué será eso? No, eso nada que ver conmigo. Y en ese momento es que determina el calvario del paciente. Porque si tú hubieras sabido que esa lesión puede ser por VPH y que te va a dar cáncer, en ese momento la estirpas, en ese momento me la mandas con bordes negativos. Yo te digo, los bordes están negativos y le salvaste la vida. Y tan solo con una pinche infiltración y un cortecito y lo salvaste. Ahora, si no le tiras bola y piensas que no es tu pega y esa pega es de otro doctor o de alguien, probablemente después el paciente va a llegar con toda una lesión más grande que es papilomatosa, como un brócoli va a salir. Un papiloma se llama eso, ¿no? Como un brócoli, ¿sí? Una lesión arborescente como árbol, con un pedículo, con un tallo. Y eso ya no va a poderse arreglar y va a morir ese paciente. Entonces, ojo con esto.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ese pinche virus arruina el botón de muerte celular programada P53, que ya sabemos que es la vía intrínseca de la apoptosis. Ahora, pero no se preocupen, hay una vía, una más que nos puede ayudar, es la vía extrínseca de la apoptosis. Si bien la célula tiene un botón ahí adentro, que generalmente el virus le arruina el botón de adentro, también tiene un botón de afuera. Solo que ese botón de la membrana celular no lo puede apretar ella misma, no tienes una mano que se apriete allá arriba. No, otra célula la tiene que apretar, otra célula. Esa célula tiene que ver con el sistema inmunitario, con los leucocitos, específicamente con el CD8. El CD8 ustedes lo han aprendido como, también llamado como linfocito T, citotóxico. ¿Por qué se llama citotóxico? Ahora tiene todo sentido. Citotóxico, porque es tóxico para una célula. Ese CD8 es el que aprieta con el FAS-L, así el botón se llama FAS ligando, aprieta y da una muerte celular. Entonces, digamos que viene el virus del VPH, ¡pum!, te arruina tu genoma. Esa célula está mutada y si se divide va a pasar la mutación a las siguientes y va a desencadenarse un cáncer. Pero tu sistema inmune, antes de que pase eso, como sea, lo arruinó el botón de adentro, viene y lo aprieta el botón de afuera. Es por eso que es fundamental que un paciente tenga una buena salud en general. Coma bien, haga ejercicio. O sea, no es una friega decir eso, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, todo el mundo dice, así que hay que hacer eso siempre. No. Si tú tienes esos hábitos de vida, tu sistema inmunitario va a estar full. ¿Qué quiere decir que va a estar full? Que tu sistema inmunitario va a tener hartos leucocitos, hartos CD8. Si tienes hartos CD8, cualquier soncera de un virus que bien quiera arruinar tu genoma, cualquier radiación, por ejemplo, vas al sol y esa radiación, la luz ultravioleta quiere mutar tus células, porque todos los días mutamos, no solo por virus, ¿no ve? Comes y produces radicales libres, oxidación, ¿no ve? Te oxidas, comes pero tienes antioxidantes, pero si pasa el límite del antioxidante, entonces oxidas, jorobas tu DNA, envejeces también tu DNA. Entonces, pero si tu sistema inmunitario está chequeando todo esto, va a ir apretando a las células que no te convienen. ¿Para qué? Para que mueran por apoptosis y no transmitan esos errores a las siguientes células. Ahora, si tu sistema inmunitario está mal, ¿y cómo puede estar mal? Porque es sedentario, porque comes mal, porque no haces ejercicio y demás, bajas tus leucocitos. Y cuando bajan tus leucocitos no hay esa vigilancia. Y ahí es que puede desencadenarse un cáncer. ¿Por qué creen que es más fácil que dé cáncer a un inmunosuprimido? O sea, los virus, un paciente con VIH es fácil que le dé un cáncer. Un paciente desnutrido es fácil que le dé un cáncer, ¿no? Entonces, esa es la explicación de esto. Pero, ojo, en el examen sí o sí yo voy a meter un caso clínico y ese caso clínico va a tener que ver con un virus del VPH, ¿no? Porque ya saben por qué. Y también a propósito porque tenemos y estamos hablando de qué, de la apoptosis, ¿no ven? Entonces la morfología de la apoptosis es diferente que la necrosis, ¿no ven? Que el licuado de células, que la licuefactiva o que la coagulativa, cuando se coagula, es básicamente que se hace más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita la célula, se hace como más denso, se empaquetan, se ordena, digamos, esto, y luego otra célula se la come, se la fagocita. Entonces, dentro de las características bioquímicas tenemos excisión. ¿Qué quiere decir excisión? Corte de las proteínas. Y aquí se usan todas las asas. Acuérdense que una enzima es un catalizador biológico. ¿Qué es un catalizador biológico? Un catalizador biológico es algo que o une o separa cosas, o une o separa. Y en nuestro cuerpo humano, bioquímicamente, el catalizador biológico, cualquiera que diga asa, es adeneasa, caspasas, endonucleasas. Si dice endonucleasas, obviamente va a cortar las proteínas nucleares. Y aquí tiene un protagonismo las caspasas, ¿no? Las caspasas son las primeras que se activan por la apoptosis, por el programa genético que activa la muerte celular programada. Como les he dicho, la apoptosis nunca rompe su membrana, pero marca arriba. Dice, aquí estoy, ya estoy chiquitita, estoy haciendo huelga de hambre, y en su membrana marca
a través de fosfolípidos y glucoproteínas. O sea, tiene una marcación ahí arriba que hace que sepa la otra célula que se la tiene que comer, porque si no serían carnívoras, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, me he olvidado el nombre cuando se come un hombre o un hombre. Entonces, canibalismo habría, ¿no? Caníbales, ¿no? Serían caníbales. Entonces, no cualquiera se puede comer a cualquiera, ¿no? Entonces dice, aquí arriba, mis fosfolípidos, mis glucoproteínas, aquí estoy, sí, estoy en apoptosis, así es que marca, ¿no? Ahora, tiene una fase de iniciación y una fase de ejecución. Entonces, la fase de iniciación es, pum, aprieta el botón y empieza todas esas activaciones de caspasas endonucleasas, todos para ir cortando las proteínas, acomodando y haciéndola más chiquitita la célula. En el cuerpo humano todo se recicla, no se pierde nada, ¿no ven? Entonces, la vía intrínseca es la que inicia esto. Y ya les he comentado, ¿no? La vía extrínseca es una vía que no tiene que ver con el propio botón de dentro de la célula, sino que es fuera. Y el botón se llama FAS. Y el que aprieta, el dedo que aprieta, o sea, del CD8, es el FAS-L. Entonces, cuando hablamos de FAS-L, es esa nomás que aprieta. Y las enzimas que inician todas estas cortes de proteínas, etcétera, estas desnaturalizaciones de proteínas, todas esas son las iniciadoras, son las caspasas. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta sería la representación de la membrana del leucocito CD8 y esta es la representación de la membrana de cualquier célula. Entonces, el leucocito CD8 tiene el FAS-L, o sea, el dedo que aprieta aquí en el botón que se había llamado ¿qué? FAST. Y el FAST apretado da una señal transmembrana, que quiere decir a través de la membrana, al citoplasma y activa a la procaspasa 8, que la pro, porque se llama porque va a activar a la caspasa 8. Y la activación de la caspasa 8 va a dar la ejecución de las demás caspasas y va a iniciar la muerte celular programada. Ahora, hay algo que se llama flip. Aunque apriete aquí y se dé toda esta señal, aquí se puede bloquear, ¿no? Entonces, hay una proteína que puede bloquear todavía, incluso con ya apretar el botón de afuera, el flip. Esto tiene aplicaciones, digamos, en medicina porque podemos nosotros manipular a la apoptosis. ¿Cómo podemos manipular a la apoptosis? Algunas veces nosotros queremos que le metan nomás la apoptosis porque tiene un virus y queremos que no se traspase ese virus o una mutación de un cáncer, queremos y damos sustancias proapoptósicas. Pero algunas veces nosotros queremos detener esto. No queremos que haya apoptosis. Por ejemplo, cuando hacemos un trasplante renal, un trasplante de médula ósea, a veces las células que están madreadas en el trasplante, cuando las pasamos de un lado al otro, ay, no, estoy muriendo, quiero morir, así apretan su botón de muerte celular programa, entonces no nos conviene. Entonces hay fármacos también que nosotros usamos para bloquear. Entonces, como odontólogos, como médicos, a veces nosotros usamos fármacos proapoptósicos y a veces nosotros usamos fármacos antiapoptósicos. La vía intrínseca, que tiene que ver con la mitocondria, porque también se puede activar por la ruptura de la mitocondria y cuando se rompe la mitocondria puede salir algo que está dentro de la mitocondria que se llama citocromo C o calcio, y eso activa la vía intrínseca de la apoptosis. Ahora, como hay un gen que ya hemos mencionado así harto, que sabemos que va a entrar en el examen P53 que da apoptosis, también hay un gen que puede bloquear la apoptosis. Aquí tenemos al BCL2 y al BCLX. Estos dos son como que contra al P53. O sea, si activamos el BCL2 o el BCLX, son antiapoptósicos. Y ya les he dicho, esto tiene aplicaciones en medicina. Algunas veces no queremos que se active la apoptosis, queremos preservar esas células. Y algunas otras queremos, sí, activar la apoptosis. Entonces, es como una cascada, ¿no? Una caspasa se convierte en procaspasa, la otra va a activar a la caspasa. En realidad, no es mucho, no hay que memorizarse tanto en el libro. Si ustedes leen,
que la caspasa 3 activa la 6, que no me interesa que se la aprendan de memoria eso. Lo único que quiero que entiendan es que hay una vía extrínseca, una vía intrínseca. ¿Por qué hay las dos vías? Porque una puede estar arruinada adentro por el virus, la mutación del cáncer y demás, y la vía extrínseca es apretada por el CD8, que es el que tiene el dedo que se llama faz L, que va a apretar al faz. Esto ya lo hemos visto, ya. Entonces, señales que inducen apoptosis, o sea, causas, digamos, ¿no? Falta de factor de crecimiento. Digamos que disminuye las hormonas. Por eso es que a veces los viejitos ya tienden a ser más flaquitos, se van emaciando, ¿no ven? Porque ya el nivel hormonal es menor. Entonces, un factor que puede activar a la apoptosis, muerte celular programada, es disminución de factores de crecimiento. Agentes lesivos, ya sabemos, si se daña tu DNA porque has producido radicales libres, has ido al sol, no queremos ese daño de DNA que se transmite a las siguientes generaciones porque puede ser un cáncer. Entonces, eso también puede estimular la apoptosis. El gen VAX y VAC, acuérdense, es diferente al BCL2 y al anterior que hemos mencionado, ¿no? ¿Se acuerdan? El BCLX. BCL2 y BCLX es anticontraapoptósicos. Y aquí hay otro que parece lo mismo. El VAX y el VAC tienen que ver con la apoptosis, son proapoptósicos. También aquí están involucrados algo que se llama receptores de la familia del factor de necrosis tumoral, del TNF. Entonces, todo lo que active TNF también es proapoptósico. ¿Quién habíamos dicho que está mediada la vía extrínseca? Por un linfocito T. Este linfocito T, su otro nombre más correcto, se llama linfocito citotóxico. ¿Por qué se llama citotóxico? Porque produce toxicidad, porque aprieta el muerte celular programada de la vía extrínseca. ¿Cómo se llama en número? CD8, por si acaso. Ya hemos hablado del FAS-L aquí, ¿no ven? Puede haber trastornos de la apoptosis y eso nos da enfermedades. O sea, cuando no funciona bien tu apoptosis, obviamente que podemos tener enfermedades. Cuando tenemos apoptosis defectuosa, la célula puede vivir más de lo que debería vivir. Y como vive más de lo que debe vivir, puede acumular más mutaciones y eso obviamente puede dar cáncer. Algunos cánceres que pueden estar relacionados con aumento del tiempo de supervivencia de la célula y tienen que ver con la parte hormonal, por ejemplo, el cáncer de mama. También puede haber la otra situación, ¿no? En este caso era apoptosis defectuosa, no funciona la apoptosis. En el otro caso, la apoptosis más bien es exagerada, aumento de la apoptosis, y eso da muerte excesiva, ¿no? Y eso podemos verlos en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en Alzheimer, ¿no ven? Y cosas así. Entonces, por eso es que algunas veces cuando nosotros queremos estimular la apoptosis para ayudarle cuando tiene alteraciones o patologías genéticas que tiene apoptosis defectuosas, nosotros usamos fármacos para estimular la apoptosis. En otras ocasiones queremos disminuir la apoptosis. Por ejemplo, en una enfermedad neurodegenerativa no queremos que sea tan acelerado la progresión de ese paciente a que quede con demencia, no es senil. Bueno, ya que hemos visto los dos patrones de muerte celular programada, necrosis y apoptosis, vamos a hablar de algo que puede pasar también a nivel del citoplasma. A esos cambios moleculares ya citoplasmáticos de los organelos se llaman respuestas subcelulares a la lesión. Entonces, cuando tenemos lesión celular, ya hemos hablado, ¿no? De que puede romperse la membrana en la necrosis, puede activarse la apoptosis por el gen P53 y demás, pero también puede haber estas situaciones. El retículo endoplasmático, el Golgi, que ustedes ya lo han visto el año pasado, pueden estar afectados, ¿no? Y de una u otra manera, ya hemos visto que estos cambios subcelulares, por ejemplo, el cambio subcelular en la necrosis por isquemia es que se ha roto la mitocondria y ese es el punto de no retorno, ¿no? El cambio subcelular, por ejemplo, en una apoptosis sería que se ha liberado el citocromo C. ¿Qué es el citocromo C? El citocromo C es lo que está dentro de la
membrana mitocondrial. El hecho de que se rompa la mitocondria y salga el citocromo C ya es un factor que puede activar la apoptosis, la vía intrínseca, ¿no? En general, también puede haber, y todos los días hay reacciones óxido-reducción en una célula. Eso quiere decir que te oxidas. Y algunas veces se empiezan a acumular proteínas. Por ejemplo, la lipofusina. Cuando, en resumen, síntesis, vamos a decir así, cuando tú me mandes un tejido para analizar una biopsia, ya sea para pensar para que me digas, para saber si tiene cáncer, hiperplasia, metaplasia, lo que sea, o necrosis. Y además yo te informo que tiene lipofusina, al tiro hay que entender que ese tejido está desgastado. Ese tejido está acelerado en su desgaste. Ese tejido está envejecido. Perfectamente, digamos, si tienes una biopsia de un paciente, una biopsia de un intestino, por ejemplo, de un paciente de 99 años, obviamente que es natural que encuentres lipofusina. Sí, tantos años y hay acúmulo de esta sustancia que es la lipofusina. Todo bien, ok. Ahora, si por ejemplo me mandas una biopsia de cavidad oral o de intestino mismo, de una joven de veintitantos años, y yo te digo que hay lipofusina, hay que parar los ojos. Porque, ¿por qué está habiendo ese desgaste? Podría ser en el caso del intestino, que esa paciente está teniendo largos periodos de estreñimiento y diarrea, se está desgastando ese intestino. En cavidad oral podría ser que tiene una mala higiene oral y tiene placa y tiene lesión y muerte celular por mucho tiempo. Entonces, si tú me mandas una biopsia y yo te digo lipofusina, hay que ver también la edad, ¿no?, del paciente, porque obviamente que puede haber lipofusina a los 100 años en cavidad oral, en todo lado, eso no sería tan descabellado como que a una chiquita de 17 años le toma, yo te digo, lipofusina, cambio subcelular, acúmulo de envejecimiento. Eso es lo que hay que entender cuando estamos hablando de la lipofusina. También puede haber no solo deficiencias de esos organelos, sino también sobreestimulación. Por ejemplo, la hiperplasia del retículo endoplásmico liso. ¿Alguien se acuerda para qué sirve el retículo endoplasmático liso? Porque tenemos el retículo endoplasmático rugoso, ¿no ven? Y el rugoso tiene ribosomas, y en las ribosomas ya se la aprendí de memoria que hay síntesis de proteínas, ¿no ven? Ahora, el REL, ¿qué funciones tenía? Pues a ver, acuérdense, una de las funciones importantes, ¿qué será? El retículo endoplasmático liso. ¿Cuál será una de sus funciones? Nada, ni idea. Síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos. Acuérdense, L facilito, ¿no? Para síntesis de lípidos. Pero hay una función más que les ayuda a salir jueves de ladies, viernes con la oficial, sábado con los amigos. A ver, cuando salen y van a tomar unos tragos, ¿quién creen que te desintoxica? Pues, porque si no, al primer vaso te estarías borracho. Pero, ¿quién te desintoxica? ¿Qué organelo del hígado de la célula hepática te desintoxica? Metaboliza el alcohol. El REL, el retículo endoplasmático liso. Ahora, muchas veces van a notar esto. Tú sales sábado, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, durante 6 meses y demás, y cada vez tomas un traguito, pero la verdad es que ahora no, pues ahora me tengo que tirar media botella porque después de media botella recién ¿por qué se va? Tomas, hueles el vaso y ya estás borracho? ¿Cuál es esa explicación? ¿Por qué se da esa explicación de que algunos toleran más, toleran menos? ¿Cómo es eso? Y no solo se da con el alcohol, por si acaso, también se da con los fármacos, porque el que te metaboliza los fármacos es el REL, el retículo endoplasmático liso.
Entonces eso puede tener una implicancia por si acaso. Por eso es que le preguntamos al paciente si toma, no toma, cuánto toma, no solo para decir, ah, qué borracho, ¿no? Así, no, porque eso puede influir en el medicamento, la cantidad de medicamento que tú le vas a dar, aunque no lo creas. A ver, ¿cuál es la explicación de que uno tenga más resistencia que otro? A ver, 2 minutitos para que piensen eso, espérenme un minuto. Disculpar. A ver, ¿cómo será? ¿Por qué será que algunos resisten más tomar 2 vasos de cerveza más que otros o un vaso de whisky? ¿Cómo es? ¿Cuál será la explicación? ¿Y por qué además de aumentar eso progresivamente? A ver, ¿qué dice Noel? Doctor, podría ser porque tiene tolerancia a desarrollar con el tiempo, o podría ser con la resistencia a la bebida alcohólica, que puede ser más favorable, como Ya, la pero a ver, genética. Marlene primero y luego Julio, ¿qué dicen? Es que con la ingesta regular, digamos, como usted dijo, toma jueves, viernes, martes, jueves, viernes, es que el cuerpo se adapta a esa cantidad de alcohol. Ya, se adapta cómo, pero a ver, Marcelo, ¿qué dice? Tal vez, doctor, por las características del hígado. El hígado lo que hace es que aumenta su retículo endoplasmático. Hay una hiperplasia de tu rel, así se aumenta. Y obviamente cuando, digamos, ya dejas de tomar por mucho tiempo, tu rel no va a estar así de grande. ¿Para qué, digamos? ¿No? Se hace más pequeño, se atrofia. Pero eso sí puede tener una implicación con los fármacos. Hay algunos que se llaman acetiladores rápidos. O sea, si tú, por ejemplo, chupas así jueves, viernes, sábado, cuando un medicamento tú lo tomas, podría pasar varias cosas. Muchas veces el principio activo de tu medicamento está determinado por cómo metaboliza tu REL. Si tienes mucho REL,
mucho retículo plasmático liso, se metaboliza más medicamento. O sea que podría ser que la cantidad de medicamento que le da sería mucho más, o sea, el principio activo, lo que va a salir a la sangre, va a ser más de lo que necesita el paciente porque tiene mucho REL. Entonces, por eso es que a los alcohólicos, cuando es alcohólico, tienes que modificar la dosis. Eso ya lo van a ver ustedes probablemente el siguiente año cuando estén llevando farmacología, pero no es lo mismo darle un antibiótico, incluso hasta un paracetamol a un alcohólico que a una persona normal. Y no estigmatizar solo a los alcohólicos, sino a alguien que tenga regularidad en tomar, no necesariamente sea alcohólico. Entonces hay que medir esas cosas. ¿Por qué? Porque, como ustedes han dicho, te adaptas. ¿Y cómo te adaptas? Te adaptas produciendo más REL, porque desintoxicas. Ahora, cuidado con eso, porque también hay la otra cara de la moneda. Llega un punto también donde tienes tanto REL y sobrepasas esa, esa capacidad de desintoxicación de tu célula que ya después ya no funciona tu REL y se va arruinando. Es como un motor que se va arruinando y realmente ya lo que pasa es que en los alcohólicos a veces ya no tienen capacidad de hiperplaciar su REL, o sea, no aumentan sino que ya se arruinó. Entonces pasa lo contrario, ya tiene menor capacidad de desintoxicación, lo que también hace que nosotros tengamos que ajustar la dosis de cualquier medicamento. Algunas veces nosotros usamos a propósito, por ejemplo, para que el retículo endoplasmático liso crezca más rápido. Un ejemplo es el fenobarbital. El fenobarbital es un anticonvulsivante, etcétera. En muchos países ya lo han prohibido incluso, ¿no? Porque dice que tiene aplasia medular, una cosa así. Pero, por ejemplo, a veces un niño nace sin maduración de su hígado y se pone amarillo, así, ictérico, ¿no ve? Así nace y hay que dejarlo en el cunero, hay que dejarlo en el hospital, ¿no ve? ¿Por qué? Porque puede tener querníster, o sea, se puede acumular esa bilirrubina, se puede acumular en el cerebro y se puede morir. Cosas que nos ayudan, digamos, poner luz ultravioleta porque metaboliza, digamos, la bilirrubina, ¿no? Pero algunas veces es tan fregado esto que no podemos esperar a que madure su hígado y que ayude la luz ultravioleta. Entonces le damos fenobarbital. El fenobarbital es un medicamento que hace rápido que crezca el retículo endoplasmático liso. ¿Para qué? Para que desintoxique rápidamente eso. Entonces, algunas veces sí usamos y manipulamos también el hecho de hacer hiperplaciar el retículo endoplasmático liso. A ver, entonces, lo que podemos hablar es que tanto la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia, no solo se puede dar a nivel de la célula como tal, sino también puede ser, por ejemplo, en el retículo endoplasmático liso, acabamos de ver, o a nivel también de otras organelas. Por ejemplo, podemos aumentar el número de mitocondrias, sí, se puede, eso que se llama el aumento del número de células era hiperplasia, ¿no ven? Y el aumento del número de organelos también se aplica. Hay una hiperplasia que puede ser de, de los, eh, de los organelos, como ser el retículo endoplasmático liso. Pocas veces es del rugoso, pero también podría aumentarse el número de mitocondrias. ¿Por qué necesitaría aumentar el número de mitocondrias? Porque los requerimientos energéticos han aumentado, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a los cambios que se pueden dar a nivel ultraestructural, o sea, de los organelos. Bueno, hasta aquí vamos a quedar hoy. Nos falta acúmulos celulares. Luego vamos a hablar de calcificaciones distróficas, metastásicas y de teorías del envejecimiento, porque el examen primer parcial involucra el capítulo 2 y la primera mitad del capítulo de inflamación. El siguiente capítulo es inflamación. Pero además viene, y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, seguramente hasta ayer tenían que buscar, ¿no? Están ya leyendo, viendo acerca de la primera competencia. La primera competencia se llama descripción macro. Y básicamente, ¿qué es la descripción macro? A ojímetro, decir si esto es lesión reactiva, neoplásica, benigna, maligna, etc.
No se preocupen, paso a paso lo vamos a ver. También vamos a practicar porque les voy a pedir que tomen fotos de lesión de cavidad oral, etcétera, etcétera, y vamos a ir practicando eso. Pero el primer examen entra en conjunto. El capítulo 2, o sea, lesión y muerte celular, apoptosis, necrosis, todo eso, y la mitad de inflamación. Además, entra la competencia que se llama descripción macro. No sé si tienen alguna duda, pregunta, observación. A ver, Julio, ¿qué dices? Doctor, para el examen vamos a comprar cartilla. Yo creo que sí. A ver, ¿ya salió cuándo va a ser sus exámenes o todavía está por verse? No sé, no he visto ningún. Sí, yo les voy a decir cuánto. Todavía no salió nada, doctor. Para los de terceros sí, ya estamos en exámenes, pero de segundo no salió nada aún, que sepa. Ya, Marcelo, ¿qué dice? Doctor, creo que ya salió. Si no me Sí, equivoco, doctor, ya salió el mes pasado casi. ¿Y cuándo más vence su examen? El 17, doctor. 17 de mayo. Sí, sí, doctor. Ya, más vence. Bueno. Entonces, de todas formas, yo ya les he mandado un examen preparatorio. Vayan resolviéndolo porque el examen tiene un contexto clínico. O sea, tiene que servir para tratar a tu paciente. No tenemos que cantinplanear. Y todo es conjunto con, además, se hace énfasis en la primera competencia. Ahorita en unos 20 minutos voy a ir a averiguar mejor a su departamento porque no me han mandado nada, ver bien cuándo es el examen. Pero quiero también averiguar porque es todo un lío, porque ustedes son unos 140, digamos, ¿no? 130, no sé. Y el año pasado me han fallado porque me decían que tenían ¿qué se llama? El coliseo, así, a veces no era verdad y era todo un lío. Varios exámenes han tenido que dar aquí en el gastro, pero mi auditorio debe ser para unas 60 personas máximo. Entonces, imagínense, ciento y tantos, 130, tenemos que partirlo y es un show. Entonces, voy a ver cómo vamos a arreglar eso. Hoy día voy a ir a averiguar eso. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, María primero y luego Len. Día. Doctor, es sobre el tema. ¿Qué características tenía el virus del VPH en la cavidad bucal? No escuchaba. Las mismas que son, o sea, los virus de alto riesgo que producen cáncer en el cervix, ahora el 16, el 18, el 21, producen cáncer en la cavidad oral de la misma forma. Van y arruinan el botón de muerte celular programada de adentro de la célula y además hacen todo un desbarajuste en su genoma, lo mutan. Es por eso que gente muy joven ya empieza cáncer o de cervix o de cavidad oral, no tiene que pasar mucho tiempo, digamos, acumular muchas mutaciones, porque directamente el pinche virus es el que arruina todo el genoma. Ya, doctor, está bien, gracias. Lía, ¿qué decías? Doctor, tenía la pregunta si iba a subir esta clase al Classroom, es que otros estábamos en clases y nos incorporamos luego. Más que todo la voy a subir al YouTube porque es más fácil. La voy a subir la dirección URL se las voy a poner al claro para que de ahí, pero va a estar en la plataforma YouTube. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos.